La tierra al sonoro rugir del cañón. Iria patria tu siento línea. Oye, qué máquina, ¿eh? ¿Sabes dónde va a ir el micro, no? Jimmy, este vídeo es serio. Quiero que te pongas muy serio, mano al corazón, ¿vale? Porque mira lo que te voy a leer aquí. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¿Aplausos? Claro, por favor. Diferencias, dime. Pero los mexicanos se ponen la mano aquí en vez de en el corazón así, ¿no? Bueno, pues porque lo tienen tan grande que se lo pueden poner aquí. Es que un mexicano tiene un corazón muy grande. Diferencias entre el boxeo americano y mexicano. Entre el americano y el mexicano, ¿vale? El boxeo mexicano. Esa guardia de el gran Cuyo Hernández, ¿no? Boxeo americano. Ya lo veis aquí, mucho más rocker, ¿eh? No significa mucho mejor, sino en otra dinámica, un poquito más... También tiene su sistema, no es muy cerrado, tiene mucha diversidad. ¿Cuál te gusta más? Pues yo no sabría decirte, hablo de estilos, pero la confrontación de estilos entre estos dos países, Jimmy, me parece increíble. Es lo que hace el boxeo muy grande. Es como si el Madrid... no tuviera un equipo de fútbol como el Barcelona, por ejemplo, en España. Pues estos dos en este continente es lo mejor que ha parido padre o madre para el deporte llamado boxeo. Ali, Joe Frazier, Floyd Mayweather... ¿Quién tenemos por ahí? Pues hombre, es que a lo largo de la historia los más grandes, casi todos, han sido de Estados Unidos. Así más, estamos viendo ahora más Gervonta Davis, aunque el último combate lo tuvo así más lentorro, hombre, gran Willie Pep, por ejemplo, estos ya yéndonos más antiguos, Joe Louis, el rival más largo de la historia, tuvo 12 años de campeón mundial. Fíjate, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Finito López, Pipino Cuevas... Juan Manuel Márquez, el terrible Morales, Marco Antonio Barrera... Todos estos son ídolos para nosotros. Diferencias entre el boxeador norteamericano, diferencia entre el boxeador mexicano. Primero vamos a ver un poco... la velocidad en el entrenamiento, porque iba a decir la energía, no, un mexicano tiene mucha energía, pero fluye un poquito más despacio en el entrenamiento, digiere un poquito más la técnica en este caso. Y vamos, por ejemplo, primero al saco, ¿no? Para ver a un mexicano en este caso. En la escuela que muchos me escribís de Cuyo Hernández, boxeadores como de esa guardia que proviene de Cuyo Hernández, ese que, digamos, era su firma, ese tipo de que ya lo hemos visto en otros vídeos de boxeo mexicano, de guardia, aquí, y como bajan el tronco, por ejemplo, y suelen mover más en bending, ¿vale? Trabajan un poquito más fluido. Tú ver a un... Jimmy, puedes venir aquí conmigo. Tú ver un boxeador, aquí si quieres, tú ver un boxeador mexicano al saco es mucho más fluido, pero es divertido de ver. Ellos están aquí y golpean de esta manera, y están ahí, y lanzando sus upper, sus ganchos, y luego al hígado, por ejemplo. Puedes ver a Terrible Morales, entrenamientos de Marco Antonio Barrera, que son muy fluidos, no son una cosa frenética. E incluso en sparring, pues sparring, por ejemplo, se me ocurre decirte, en el centro ceremonial Otomí, Eric Morales, por ejemplo, haciendo sus campamentos donde subían a altura, donde también Julio César Chávez lo hacía, y el día que no entrenaban ahí o no hacían la preparación fallaban, los ves muy fluidos en el campo de batalla, de sparring, moviendo la cintura mucho con las caderas. Reconocís este movimiento, estirando un poquito su guardia cuando bajaban, como hacía Salvador Sánchez, y arrugaba, ¿vale? Y sobre todo, pues, en manopla igual. Vámonos arriba otra vez a ver la manopla. Por ejemplo, el boxeador mexicano es en la manopla, pues, mucho más científico, y va a pocos números, es decir, puede ir a, por ejemplo, lanzamos un 1, ahí, un 1-2, bien picadito, y el upper, por ejemplo, arriba. Ahí estamos, por ejemplo, lo podemos ver de aquí, desde el plano. Están ahí, siempre primero haciendo el belting, colocándose de piernas y lanzan el 1, el 2 y el upper. ¿Habéis visto que le doy un tiempo más? No es una mano, no es una consecución de golpes de ta-ta-ta, como hace un americano. Un americano estaría, por ejemplo, otra vez. Un mexicano aguanta un poco más el tiempo porque quiere presionar más la segunda mano, y en la tercera la está cargando para venir con todo. Ahí.
y movemos, y movemos, y movemos. Esos son los tiempos de trabajo que diferencian mucho a un boxeador mexicano de un boxeador americano. Un boxeador americano es mucho más rocker y se miran en la guardia, por ejemplo, en tapar, aquí contestar 2 manos. Vemos a Shakur Stevenson cómo va, inclinando mucho atrás, andando con el pasito, como el que se asoma a un precipicio, ¿verdad? Despacito, despacito, tapa, tapa. Puede hacer... Otra vez, tapa, tapa. Rapidito el tac-tac. Eso es un boxeador americano, ¿vale? Yo soy español. Esos son los tiempos de trabajo de un boxeador norteamericano, ¿vale? Se diferencia mucho en que suelen ser más rápidos en esas pistas de tiempo, ¿vale? Y están aquí y te están enseñando un poco dónde quieres que los pegues para... Suelen ser mucho más predominantemente defensivos, mientras un mexicano es aquel que lo que quiere poner tu cabeza en el pecho y trabajar. Como por ejemplo en ese combate legendario entre Julio César Chávez contra Edwin Chapo Rosario, donde dice, es el hombre que más fuerte me pegó, pero claro, dice, era muy difícil tirarme en esos tiempos. Y bueno, pues vio un combate muy difícil y ¿qué hace el mexicano? Pues si esto es complicado, a echarlo todo. Y eso es lo que me gustan de ellos. No van con, vamos a tener cuidado, no, Julio César Chávez dice, esto es una piscina, yo me lanzo por ella. El Chapo Rosario da infierno, yo le tengo que dar 2 infiernos más. Metió la cabeza al hombro, empezó a trabajar con su Belding, doblaba muy bien, trabajaba muy bien Julio César Chávez el golpe arriba y abajo, y sobre todo Julio César Chávez lo que hacía muy bien para trabajar al hígado, que te ponía el hígado que te lo giraba del tronco, era golpear arriba para llamar y abajo, y sobre todo abría mucho sus golpes y se liberaba de tal manera como la cola de un guepardo cuando corre a tanta velocidad se utiliza de aerodinámica. En este caso Chávez tenía ese fallo, que para mí no es ningún fallo técnico, tal vez para ti sí, pero para mí no. Está obligando muy bien, como a su motosierra, a arrancar ese golpe segundo que viene abajo. Él hacía bien, ¡pam!, y te podía replicar y rematar con la derecha. Eso es lo que hacía Julio César Chávez. En el caso del ataque de los americanos son mucho más explosivos. Lo que hemos dicho en el caso de explosivos no es digamos mejor, sino que es diferente, porque un mexicano además va de menos a más en un combate. Un norteamericano suele ir, si es un genio, mínimo en línea plana, en línea recta. Puede haber un vendaval, según la fase del combate, si te tienen a su merced, pero normalmente son mucho más discretos. Un mexicano puede acabar con un boxeador de unas cualidades innatas de boxeo heterodoxo, como puede ser la maravilla de los boxeadores cubanos o americanos, teniendo un boxeo como que parece mucho más rudo, pero es mucho más corajudo. Van de menos a más y el pulso psicológico que te hace un mexicano es impresionante, porque no te deja. Aquí te dejo imágenes, por ejemplo, de Julio César Chávez con Edwin el Chapo Rosario, boricua, ¿vale? Desde aquí también tenemos que hablar del boxeo boricua, que tenemos muchos amigos que nos dicen por qué no habláis del boxeo boricua. Ya hablaremos que hay muchísimos megacampeones ahí. Es un país que ha colaborado mucho al bien del boxeo, junto con estos 2 países. Estados Unidos, México y diría también, lógicamente, indudable, Puerto Rico, ¿vale? Y además a Jimmy le gusta mucho Bad Bunny. ¿Cómo es la canción? Se te llama foto de cuando te dije... Bueno, hemos hablado de tiempos de combate, de velocidad en el ataque, son mucho más fluidos los mexicanos, pero muy efectivos. Fintan mucho mejor los mexicanos. Un mexicano te suele fintar simplemente como los que hacía Salvador Sánchez contra Zuma Nelson, que después de un combate increíble simplemente le bajó y esperó a que subiera. Se anticipó a la jugada. Él adivinó cómo se iba a mover, solo hizo una finta para crear que volviera o para provocar que hiciera ese movimiento y Salvador Sánchez le pegó ese golpe. Salvador Sánchez, por ejemplo, uno de los boxeadores que más me gusta de México, es un boxeador que no pertenecía a la guardia de Cuyo Hernández, más bien él venía así y se movía muy bien de piernas y movía bien su punta talón y además tenía un tip muy gracioso que yo no sé si eran por los guantes de Clinton antigua, solía hacer así, este toque, y cuando se bajaba su centro de gravedad para atacar, él ponía su guardia acá. Cuando tenía que alejarse, por ejemplo, se ponía acá. Por ejemplo, lanzas un crochet y él estiraba un poquito más el jab. Si se bajaba, hacía hasta este gesto. Si se pegaba en corto, se arrugaba de esta manera, ¿vale? Pero no era tanto como la de Cuyo Hernández. Él abría un poquito más los codos y solía tener las 2 manos bajas. Las sabía subir, pero si miráis a Salvador Sánchez, el mayor porcentaje las tenía bajas. Tenía las 2 manos apretadas desde aquí, lo que decíamos, Salvador Sánchez. Era un boxeador que en muchos casos dice, no, hay que cerrar la mano en el momento de impacto. No, digamos que tú, por ejemplo, apretando un bíceps cuando lo quieres quedar bien delante de tus amigos, lógicamente, si ves este pedazo de bíceps, no se contrae igual en el segundo 1 que en el 3. Va cogiendo más tensión mecánica, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Hipertrofian ahí los tensores de las manos, los músculos de la mano, etcétera, etcétera. Y él iba así. Y además la derecha algunas era como un capón. Era muy divertido verlo
y más que divertido, es diferente ver ese tipo de derecha, como él venía, pero eso sí, él metía los golpes hasta el final. Hay boxeadores que lo meten aquí, como los soviéticos que están aquí, te hacen ahí y sueltan la cadera y hasta ahí llega. Sin embargo, Salvador Sánchez, hasta viéndole hacer la sombra, llegaba hasta el final con los golpes. Y la derecha, que inclinaba muy bien su muñeca, la metía como un capón, pero aparte la acababa hasta el final, como los upper que metía hasta el techo. Por ejemplo, la hacía así y elevaba mucho el pechito al cielo, como decimos nosotros. Ahí, ¿vale? Entonces vamos a repetirlo. Ahí está. Ahí sí me ha salido bien, ¿a que sí? Ahí está muy bien. Cuando he girado la cadera, cuando he girado el pie. Como, por ejemplo, Finito López, que era uno de los boxeadores que más me gusta a la hora de golpear del boxeo mexicano, porque llevaba la guardia definida de Cuyo Hernández, aunque él entrenaba con Nacho Beristain, y él llegaba hasta girarte el upper y acabar de esta foto tan bonita, en este caso. No te creas que hacía así, sino que hacía esto, hacía esto, hacía esto. Por ejemplo, Finito López, el 1, el 2 donde lo metía y cómo tiraba ese upper, era impresionante. A mí es de lo que más me gusta. Si me tuviera que quedar con un boxeador o diseñar un boxeador mexicano, yo diría, con la defensa de Julio César Chávez, con la inteligencia táctica de Salvador Sánchez y con la mecánica de golpeo de Finito López. Hasta ahí podemos dejar al boxeador preferido de Tinín, no sé el tuyo, si coincide, bueno. ¿Coincide más o menos? Pues más o menos, sí. Ay, la derecha de Eric el Terrible Morales. Ay, es que esa... Mira, yo pegaba a la derecha, tengo los brazos muy largos, pero no terminaba de pegarla bien, tal, me costaba, y Tinín me lo intentaba explicar de una forma o de otra y yo no lo pillaba. Y me dijo un día, dice, mira, no te pido ni más ni menos que la derecha del Terrible Morales. De esa o la de Félix Sabón y Teófimo Stevenson. Esa derecha para mí es de la mejor del mercado. Si me tienen que decir, haz el boxeador perfecto a base de esos boxeadores que te he dicho mexicanos, sacaría a Félix Sabón o Teófimo Stevenson para esa derecha que golpeaban como de capón y terminaba la finalidad en esa rotación interna y el gesto de la muñeca. Pero es que Félix Sabón te venía aquí, te hacía un pase perfecto y te remataba. Pero es que Teófimo Stevenson o Félix Sabón, que tenían derechas muy similares, yo creo que uno era el bebé del otro, el que le enseñó muy bien, tenían ese paso atrás tan definido y totalmente erguidos, totalmente vertical, nada sin inclinarse, te metían la derecha hasta ahí. Pero hay para mí no es un fallo, pero dicen fallo técnico. ¿Cómo te sacan la derecha en la escuela de boxeo? Te ponen una pared para que no toques la pared. Si Jimmy fuera la pared, no lo toca. Estos boxeadores hacían una retracción escapular, apretaban la mano y en el inicio ya estaban sacando aquí el codo. La metían hasta aquí la mano, ¿vale? En algunos casos la pueden sacar desde aquí, pero en el Eric Morales, que es la que nos encanta, es cuando él inclinaba el tronco. Eric Morales jugaba con mucho esa guardia entre Cuyo Hernández, como hemos hablado, y también de su papá, que fue el que le entrenó. Me recordaba un poquito a Salvador Sánchez, Eric Morales, sobre todo el biotipo que tenía en peso pluma y cómo él estaba inclinando el tronco muy delgadito y cómo metía la derecha. A la derecha él, le veis en muchos amagos que venía aquí. Inclinaba el tronco, y además de inclinarlo, ya sacaba el codo y lo metía hasta acá, ¿vale? Entonces, apretando la mano, retracción escapular, empezando el giro de la rotación interna e ir sacando el codo simultáneamente y ahí acaba el recorrido. Si pusiéramos una línea recta de Jimmy, por ejemplo, acá, pues quédate lateral, Jimmy, ¿vale? Quédate así. Fijaos, yo tengo que sortear esta guardia, este guante. Yo vengo acá, elevo mi pie, giro la cadera y mirad, esto es como el salto de la pértiga, parecido. Sí. Es librar este brazo acá, por ejemplo, esta manopla a esta altura, y empieza el giro. Fíjate que no he hecho ningún volado, que también se podría hacer un volado, que es el golpe que más me gusta de los mexicanos, pero empieza el giro, perdóname con el micro, se mueve muchísimo, pero fijaos cómo vamos a sortear, igual que el salto de pértiga, pero yo no estoy haciendo un volado, estoy con un recto, simplemente estoy definiendo la trayectoria. Calzo mi pie, subiendo el talón, girando con el metatarso, el codo ya está subidito y empiezo a hacer este movimiento. Empiezo a sacar el codo, hago la rotación interna y acaba en estos grados. Aquí es donde se mete la derecha hasta acá. Y sería hacer este ejercicio que lo puedes hacer con una cuerda. Ya lo has sorteado, ¿lo veis? Este ejercicio es muy bueno porque te va a dar precisión y saber dónde tiras. Nosotros podemos saber cómo se tira con el brazo dardos. Luego le tienes que dar a la diana. Estos serían procesos de construcción como para apuntar, para tener un poquito más de puntería y definir la trayectoria de tu dardo, ¿vale? En este caso. Boxeadores americanos. Vamos por acá. Vamos con los enemigos. No, son todos amigos, son todos amigos. Es que a mí me gusta mucho el boxeo mexicano. Tengo muchos amigos mexicanos y me hablo mucho con ellos a diario. Boxeo americano, ¿vale?
oro 24 quilates, igual que el boxeo mexicano, el boxeo norteamericano. En este caso se define mucho por sus patrones de boxeo heterodoxo, por su velocidad y por boxeadores muy variopintos. Por ejemplo, Ali no ha habido otro parecido a Ali. Floyd Mayweather, sí que ha habido una escuela de Floyd Mayweather. Sí. Y no a partir de Floyd Mayweather, sino de Roger Mayweather. No, claro, y mucho antes. O de su padre. Claro, su Floyd... padre, su tío, y que había otro tío también, ¿verdad? Sí, Jeff Mayweather, Mira, que es el que un poquito menos ponía las manoplas y el que peor se le daba. Este gestito, ¿vale? El cómo replicaban, el cómo, por ejemplo, estaban con el 1, 2, 3... Venían con la tercera mano y 1, 2, 3, tapan, tapan, 3 manos, 3 ya, por ejemplo. Vale. Vamos aquí a 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, tapo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Manopla más dinámica, que lo hemos visto en el vídeo de manopla dinámica. No me sale tan bien como Jimmy porque yo ya estoy hecho un viejales, estoy adobado, soy de cartón, ¿vale? Dejarme ya en paz. Y en este caso... Las veces que digo en este caso, pero bueno, me voy a hacer una camiseta en este caso. Pero también has dicho que estás adobado. Adobado. Entonces ya no pasa nada. ¿Qué queréis que ponga la camiseta? ¿En este caso o adobado? Y la cara de Tinín así. Bueno, en este caso. Boxeadores mucho más dinámicos, de utilizar mucho el jab, demandan mucho jab. El boxeador mexicano le gusta más utilizar la mano de atrás. Puede ser zurdo, puede ser diestro, por eso digo mano de atrás. Y cambian un poquito más la guardia, son mucho más libres y más anárquicos encima del ring, ¿vale? Por lo cual tienen un boxeo que es mucho más vistoso, pero lo que demanda este mercado, que es el business del boxeo que está aquí, demanda plomo, demanda corazón. Y tú, demándanos lo que tú quieras en los próximos vídeos. Jimmy, ¿te ha gustado este vídeo? Me ha gustado mucho, sí. Quiero que me digan cuál es el boxeador mexicano para analizar en profundidad. Finito López, Salvador Sánchez, Eric Morales, Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Pipino Cuevas, etcétera, etcétera. Te lo en comentarios porque queremos sacar uno en esa dirección, hablando muy largo de un boxeador mexicano y destripando todos esos acertijos, ¿vale? Sí. Si te ha gustado este vídeo, ¿qué tienes que hacer? Pues lo primero, le das a me gusta, le das a suscribir, comentas también esto que hemos estado hablando Aquí le cual. y claro, a la campanita, fundamental. Lo que te diga Jimmy, síguele. Lo que te diga yo, Eso es. no sé. Espero que te haya gustado este vídeo.